Bien, tenemos los dos actores, que es la empresa cliente y una empresa que provee el servicio para el planteamiento o el flujo de requerimiento de desarrollo de funcionalidades adicionales, el proceso y la respectiva entrega. Tenemos entonces que toda empresa tiene sus procesos, sus flujos de trabajo, tanto administrativos, logísticos, de mercadeo, contables, tributarios, gerenciales. Todos estos procesos generan una serie de pasos, requisitos, exigencias, y es un proceso totalmente evolutivo y dinámico. A través de visiones de la gerencia, a través de gestiones de marketing y manejo de redes sociales. Esto como tal, esto que pertenece a la empresa, genera una serie de requerimientos sobre sus procesos para mejorarlos, automatizarlos, darle mayor control. Entonces sale la lista de requerimientos. Esta lista de requerimientos debe ser planteada de forma totalmente clara, transparente, debe ser muy específica, no debe tener ambigüedades, debe ser bastante clara, bastante puntual, debe ser completa, no le debe faltar ninguna pieza, debe ser lo más específica y completa posible, debe ser verificable, es decir, que todo planteamiento que se haga debe tener un esquema de medición, debe ser posible que sea verificable. Y por supuesto, la misma empresa debe gestionar el nivel de prioridad de ese listado de requerimientos. Entonces, claridad, puntualidad, completa, verificable y definir prioridad. Este proceso es planteado a la empresa que va a brindar el servicio del desarrollo, que entonces con su equipo toma ese listado de requerimientos y hace una evaluación en cuanto al alcance, es decir, en cuanto a la factibilidad técnica y alcance. Hay diferentes puntos, pero hasta dónde va a tener ese alcance. Puede ser que existan muchos otros procesos que se puedan cubrir, pero debe ser, al ser puntual, debe tener un alcance bien definido. Y se debe definir claramente el alcance que no va a tener, lo que no va a hacer. También se debe determinar los tiempos de entrega, bien sea por fases y el total. Los tiempos son muy importantes en función de esa lista de requerimientos. Los costos que implica toda la maquinaria que se debe movilizar a nivel de personal, a nivel de tecnología, para poder desarrollar ese requerimiento, y el impacto que va a tener desarrollar ese requerimiento dentro de la empresa a nivel de mejoras, a nivel de riesgos, a nivel de afectación en otras áreas. Sí, a veces mejoramos una, pero entonces eso requiere que paralelamente sea mejorada otra, porque entonces hay una desincronización. Entonces es muy importante ver ese bloque de situaciones para ver el impacto. Dentro de todo esto también se evalúa otro tipo de situaciones como son los actores, es decir, son todos aquellos miembros o personas o personal o departamentos que van a actuar conjuntamente con ese requerimiento. También la, los posibles puntos ciegos que va a tener ese requerimiento. En el momento, inicialmente, muchas veces no es factible determinar todas las variables que se pueden llegar a presentar y pueden quedar puntos ciegos que obviamente cuando están en una fase de desarrollo o de implementación salen a flote y deben ser reconsiderados si no han sido tomados en cuenta. Pero es importante que se tenga claro de que no siempre se visualizan todos los aspectos. Otro punto muy importante es el rendimiento. Por supuesto que dentro de las técnicas, tecnología empleada debe tomarse en cuenta el mayor rendimiento posible con el más óptimo uso de recursos. También la confiabilidad que debe tener, la seguridad que debe tener este proceso a nivel de manejo de datos sensibles, a nivel de manejo interno. También la disponibilidad de ese proceso, de esos desarrollos, debe tener una disponibilidad en función de esos requerimientos, en función de lo que se va a implementar. También la confiabilidad de ese proceso ya debe ser verificable, de que esos resultados son totalmente confiables a través de los bancos de pruebas, y por supuesto el mantenimiento posterior que va a tener. Es muy importante tomar en cuenta eso, ya dado la dinámica y los alcances futuros que se deban tener,
también el mantenimiento que eso va a implicar. Entonces, eso arroja como resultado una propuesta económica, tomando en consideración todos estos factores. Esa propuesta económica, normalmente, por la fase inicial, se requiere un 70% de ese monto y un 30% posterior a la entrega y validación de los requerimientos. Esa propuesta debe ser validada y aprobada por el cliente con su respectivo pago para la recepción y comenzar el ciclo de desarrollo, donde incluye un diseño, una estructura, una lógica de la programación, una codificación, que es la generación del programa, y un testeo interno, un test interno de verificación de control de calidad, que es un ciclo que se ejecuta hasta lograr conseguir el efecto deseado de acuerdo al requerimiento planteado. Una vez lograda superada esta primera fase beta, es instalada en los servidores locales o remotos del cliente, donde allí se hacen testeos sobre copias, sobre bases copias en un entorno ya más real, y donde el usuario va validando cada punto y también entra en un ciclo donde se va verificando este proceso. Esto debe estar dentro de los tiempos que se han definido, obviamente teniendo a la disposición todos los elementos necesarios. Una vez que el cliente final lo haya validado y esté en conformidad, se recibe el pago del resto del 30% planteado.